Ya, listo, ahora sí. Estamos. 3, 2, 1. Aquí estamos descubriendo la importancia de cada una de las personas que trabaja en un canal de televisión. Acá los dos, Jorge Bayón Artaza. Hola, ¿qué tal? Lías así, y el joven Adrián Sarria, que entiende un poco más del mundo digital, pero ambos, los tres, somos periodistas, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera. Estamos explorando el espacio del en vivo y se nos había ocurrido Perú de miércoles, porque realmente no es que reneguemos de nuestro país, pero hay muchas cosas que a veces nos hacen renegar. Bienvenido a Adrián Sarria, periodista, ayacuchano, Estación Wari, Asociación Nacional de Periodistas. ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo están? Yo gustoso de Adrián. acompañarlos hoy en este espacio políticamente incorrecto, del que, bueno, desde el nombre me siento parte y además por creo que el cariño y el aprecio que nos une, conocer a Jorge, digamos, en la realidad, pero con Lea ya hace un buen tiempo. Ya nos hemos cruzado en algunas mesas también. En Y varias. te he prestado mi taza, le he prestado mi taza ganadora. La taza de la fuerza A mí ganadora. me da una de Spice. No sé por qué. Bueno, yo tengo mi tacita con mi nombre. Necesitamos un auspiciador de tazas, por favor. Cualquier emprendedor que haga tacitas nos pasa la voz para que nos traiga. Yo me he quedado con el mensaje de la nación. Yo no sé si a ustedes, un mensaje de la nación de la nación. Yo pensé que la presidenta iba a hacer cambio de ministros, que iba a declarar más zonas en emergencia. Incluso pensé que tal vez iba a renunciar. Pero el mensaje de la nación fue ¿por qué fue, Adrián? Por la gana de viajar de la presidenta de Estados Unidos, ¿no? Parece que le ha chocado mucho, ¿no? El que le negaron el viaje. En realidad, yo no sé si esto podría ser, no lo creo en realidad, pero hay algunos atisbos del comienzo, del fin de esta coalición, de esta relación, de la luna de miel entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Porque evidentemente, desde que Dina Boluarte asumió las riendas del gobierno, pues se ha dado una y otra y tras otra oportunidad para que Boluarte pueda mantenerse en el poder, aupada por el Congreso, que es básicamente Claro. el que a estas alturas ya podríamos decir claramente que estaba gobernando, ¿no? Desde el Parlamento. Mira, yo no sé si voy a revelar una infidencia, pero a esa hora yo estaba en Latina como parte de una visita que hacíamos con compañeros de la universidad y nos agarró el mensaje ya. ¿Y cuál era el rum rum? ¿Qué pensaban? Y todos los periodistas corrieron pues a sus sitios porque el mensaje presidencial nadie, seguramente a ellos que son un medio de comunicación, tampoco les pasaron la voz, que es lo que usualmente se hace con la prensa, y todos decían, pero ¿qué cosa va a decir? ¿No? Nadie esperaba o nadie sabía, ni siquiera podían predecir cuál iba a ser el mensaje de la presidenta. Al final del mensaje, que además fue breve, sí se notaba cierta desilusión incluso en los periodistas, ¿no? Porque... ¿Cuál es la pepa? Claro, ¿Cuál es la pepa del mensaje? El agradecimiento a Alex Paredes porque planteó la reconsideración y luego decirle, no, señor, por favor, retírela. Estamos, digamos, en un momento en el que se dan mensajes a la nación. En este caso, no dio mensaje a la nación por el tema, por ejemplo, de las agresiones sexuales a menores de edad en la región Amazonas. No dio mensaje a la nación, por lo menos aclarando la posición de los ministros de Educación y de la Mujer sobre ese tema. No ha dado mensaje a la nación por leyes que han sido aprobadas por el Congreso en torno a crimen organizado, por ejemplo, y otras más, ni siquiera sentando posición del Ejecutivo. Una declaración. Quiero mencionar una cosita, la presidenta siempre se arraiga o hace mucho énfasis en que es la primera presidenta mujer. No dio mensaje a la nación cuando el Congreso se voló la paridad y la alternancia y nos desapareció y nos regresó 30 años atrás. Pero tampoco dio mensaje a la nación ahora por los incendios forestales, ¿no? O sea, evidentemente hay muchas... Bueno, dio un mensaje, dijo que no le importaban las lágrimas del periodista, encarnado en él el sufrimiento de su región, ¿no? Luis Chucky, me parece que es el nombre del compañero, ¿no? Corresponsal panamericana en Amazonas. Dio un mensaje, no un mensaje positivo, pero dio un mensaje. Pero ahí vemos un poco lo que ya varios, de alguna manera, hemos identificado en Boluarte, ¿no? Esta manera tan frívola, decirlo de una manera, de tomar los temas que son importantes realmente, ¿no? Y no pronunciarse cuando debería realmente, y lo hace en situaciones o totalmente aparatosas y como el caso que ha sucedido con el colega de Amazonas, o en situaciones que en realidad no merecen un mensaje a la nación o dirigirse a la nación, al
al país entero. ¿No? Lo de hoy, no sé si ella o quién será su nuevo equipo de comunicaciones o quién le ha recomendado que dé este mensaje o cuál es el... Yo incluso me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué cosa puede motivar a Boluarte a irse del país nuevamente cuando dentro de estamos pasando pues, una situación horrible con lo de los incendios forestales? Lo lógico no era que le nieguen, sino lo lógico era que no lo pida, ¿no? Creo que lo lógico era que no pida. Claro, que ella misma de repente Lo anuncie, decente, ¿no? al menos. Dejo de lado este viaje porque en mi país se están quemando casas, está muriendo gente, sí, se está yendo al demonio pues la flora y la fauna, tan importante en esta época de cambio climático, ¿no? Y tengamos en cuenta que hay cancilleres, todos los países tienen ese trabajo de canciller, que quiere decir que él puede representar al país, y no todos los países va el presidente de la República a todos los eventos de Naciones Unidas, que sin duda en otras circunstancias podría ser relevante que asista. Y hablando de los incendios forestales, también ha habido algo muy grave hoy, es que se ha hablado de un subregistro, ¿no? De que hay regiones que están registrando y que están atendiendo incendios forestales, pero INDECI no los tiene y el Ejecutivo no los está viendo. Mencionaste que también en Ayacucho hay situaciones que de repente no se están comentando. Sí, mira, para explicarlo brevemente, lo que sucede, de acuerdo a las declaraciones del comandante Nieto, que es el encargado de los bomberos en Ayacucho, es que ellos reportan, ¿no? A ellos les llegan las denuncias, las llamadas, incluso les dicen, bueno, por acá hay un incendio que atender, ellos se movilizan hacia la zona y ellos pasan esta especie de registro primario que ellos tienen al gobierno regional, la Oficina de Defensa Civil. La Oficina de Defensa Civil es la que, a nombre del gobierno regional, es decir, de la región Ayacucho, está encargada de reportar esto a Lima. Y este registro de Lima es el que al final le llega pues a todos los medios de comunicación y el que sale en todos los medios, el que sale incluso en los diarios, en los que se ve, por ejemplo, ¿no? El mapa de calor, tantas regiones, Claro. los incendios, cuántos son en cada región. Y, O sea, si no estás ahí, no existes, digamos. claro, Nadie te atiende. porque Ayacucho no está ni siquiera entre los Ahora, primeros 5. esto es realmente preocupante y gravísimo, ¿no? Porque hay dos opciones. Una, que adrede se está manipulando información que es vital, importante y que puede servir de ayuda para las Con la personas que se finalidad encuentran de limpiar afectadas. la imagen, digamos. O De lo decir que otro, no es tan grave. claro, o lo otro es simplemente que tienen o sea, están en un sentido de ignorancia total frente a lo que deberían hacer como autoridades y como Estado, finalmente, ¿no? O sea, Sí. en ambos casos están fregados. En ambos casos Claro. estamos fregados, Estamos fregados, sobre todo quienes no somos las autoridades, ¿no? Porque también lo que comentaba el comandante era que no solamente no se estaba haciendo un buen registro de acuerdo a lo que ellos leen, sino que además la magnitud de los incendios no era la que ellos daban. O sea, lo que ellos consideran grave pareciera que para la Oficina de Defensa Civil no es tan grave. Entonces, por ahí también hay otro apunte que hacer, porque en Ayacucho la cifra que se ha dado es que en lo que va del 2024 son más de 72 incendios. La semana pasada falleció un adulto mayor, un ancianito, intentando sacar sus cosas de su casita y se murió dentro. O sea, se murió dentro de su casa, carbonizado por las llamas de un fuego que está muy fuerte. En Vilcafamán ha sido una semana entera de incendio y no hay quien lo pare. Ahora, Y Adrián, no hay visibilidad ni siquiera de que este problema realmente necesita atención, ¿no? Sí, Adrián, tú de repente nos puedes dar una mirada distinta, porque nosotros, bueno, estamos aquí en Lima, tú eres un periodista ayacuchano, Guari, tienes mayor conocimiento respecto a la realidad que se vive en esa parte del país, ¿no? Boluarte ha señalado, por ejemplo, en una declaración que escuché ayer o hoy, no recuerdo bien, atribuir esto a prácticas ancestrales, ¿no? O sea, es costumbre en esta época del año, de repente, por una cuestión de actividad agrícola, quemar cultivos, las tierras para generar una nueva siembra, proceso de cosecha, en fin. Mira, a mí me ha encantado la respuesta del politólogo ayacuchano Lincoln Onofre a través de la mula a Adrián Sen, diciéndole que es un ignorante al decir que se trata de prácticas ancestrales. No son prácticas ancestrales porque no provienen pues de, digamos, las civilizaciones anteriores, pre-incas. Sí es una práctica que se repite comúnmente y en Ayacucho lamentablemente esto de los incendios se ve todos los años, no como ahora, se reportaban sí algunos incendios, sí porque existe esta temporada en la que hay gente que considera que, bueno, para renovar la tierra hay que hacer quemas. Como son pequeños agricultores, como es agricultura familiar, ¿qué es lo más fácil, no? Armar una pequeña hoguera, comenzar a quemar, ellos quisieran sus parcelas y se les descontrola por los vientos, porque además las condiciones climáticas también han cambiado, ¿no? Sí, y los vientos en la Puna, por ejemplo,
corren a una gran velocidad que ayudan a que el fuego pues se extienda y además se avive. Entonces sí hay parte de esa práctica, pero es innegable que, por ejemplo, el cambio climático está sumando a ello, ¿no? O sea, Porque no tener hablamos de una cuestión solo del Perú, ¿no? Esto está ocurriendo en todo el sí, continente. en toda En Latinoamérica. Portugal hay una situación también terrible y fuera de control. Entonces, si bien es cierto, se han realizado estas prácticas desde hace muchos años, hay algún cambio en el clima, hay algún cambio, y no dejemos de mencionar, porque creo que sobre todo al Ejecutivo no le gusta mencionar, que hay algún cambio en normas que promueven también que se quemen tierras para dedicarlas a la agricultura, ¿no? Que se llama la ley, que le llamamos ley antiforestal, pero es la modificatoria de la ley forestal que hizo el Congreso. Eso el Ejecutivo no quiere mencionarlo ni por asomo, ¿no? Y eso muy bien lo apunta Lincoln Onofre en este artículo que hacía referencia, que fue publicado ayer o anteayer. Al final le decía, no, señor, en vez de usted estar echándole la culpa a supuestas prácticas ancestrales, debería usted detener estas leyes, estas iniciativas que se tienen desde el Congreso, que usted ignora completamente. La presidenta, de hecho, lo hace, no les interesa lo que haga el Congreso, dejan que pase el tiempo en el que lo pueden observar y al final se termina promulgando. Claro, yo ahí quería mencionar que desde el Ejecutivo no hubo mayor oposición a la ley forestal, aunque sea, digamos, de gesto, ¿no? Sabemos que el Congreso puede promulgarlo por insistencia, sin embargo, ni siquiera hubo el gesto de intentar frenar esta ley. Y quería traer un dato que hoy me regresó a la memoria. En mayo de este año, el director ejecutivo de CERFOR fue retirado de su cargo intempestivamente, un señor que había ganado un proceso para justamente tener de manera meritocrática el cargo que tenía. Justo se había pronunciado contra la ley forestal, había sido la única entidad que había levantado voz fuerte contra la ley forestal, fue retirado de su cargo. ¿Y a quién puso el Ejecutivo en ese cargo? A Nelly Paredes. Nelly Paredes, ex ministra de Agricultura, que fue retirada de su cargo por un supuesto negociado de puestos, había puestos familiares en algunos puestos, esa era la denuncia, renunció, y es muy cercana a la presidenta Boluarte, entró como directora interina en CERFOR, y bueno, interina ya lleva casi 5 meses ahí de interina, y por cierto, antes de llegar a CERFOR, estuvo como jefa del gabinete de asesores, cargo que ostentaba Morgan Quero, muy cercana a la presidenta Boluarte, es la actual directora interina. ¿Ustedes la han visto a la señora Nelly, directora ejecutiva de CERFOR, levantando la voz, puntualizando, movilizando? Pues no, y no la van a ver porque aparentemente no quieren, más allá de retuitear los comunicados de Midagri y del Ejecutivo, no quieren tener mayor voz, ¿no? Entonces creo que el rol del Congreso en esta crisis es bien importante de resaltarlo, ¿no? Sí, nocivo completamente, ¿no? Y esto que comentabas, Lía, del camino, ¿no? Que tienen algunos funcionarios, es en realidad la práctica común de este gobierno, ¿no? Veamos nada más en Santibáñez, él intentó ser 3 veces ministro, de acuerdo a la información que se tiene de los chats y los... Con caritas tristes, ¿no? Caritas Sí, tristes, y le ponía al capitán, ¿no? Izquierdo sus ojitos llorosos, esta vez no me han elegido, de nada les importa, dicen mis títulos y mis reconocimientos, pero ha tenido ese camino, ¿no? Primero lo nombran, le dan un puesto interno y luego va ascendiendo, siempre y cuando se ganen seguramente la confianza de los que en ese momento están en el poder, obviamente la presidenta y el premier. Otro funcionario es Morgan Quero, ¿no? También, y ese camino. Digamos que, o sea, siempre han habido personajes que son, en algunos casos, desde las esferas cercanas al poder, al gobierno de turno, funcionales, o para decirlo de manera coloquial, hasta felpudos, pues, ¿no? Para decirlo ya con todas sus letras, ¿no? Pero digamos que había cierto recato en ese tipo de cosas, ¿no? Actualmente eso no ocurre. No ocurre para nada. O sea, hay ministros que pasan y dan cada declaración, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, la ministra de la Mujer, el ministro de Educación. O sea, no hay ningún tipo de decoro para por lo menos disimular que tienen una actitud o, digamos, una inclinación en ese sentido, ¿no? Podría ser hasta servil, ¿no? O sea, y eso es realmente vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Bueno, hoy el PCM, Adrián Sen, casi que ha salido a rogar que por favor dejen viajar a la presidenta, ¿no? En una actitud, pues, efectivamente, ¿no? Yo ya no sé si los calificativos alcanzan, ¿no? Para las actitudes de algunos de los ministros. ¿Cómo lo ves, Adrián?
Mira, sobre lo que mencionabas, ¿no? O sea, ya se perdió la vergüenza. Y creo que esto no es de ahora, sino hace ya buen Mm. tiempo. Incluso yo diría que este gesto del Congreso de rechazar el viaje de la presidenta con mucho pesimismo, no me parece que sea el fin de la alianza, Mm. sino que ya tal vez en el Congreso sí haya bancadas que entienden un poquito más, ¿no? Dentro O, de todos o sus... probablemente una cuestión estratégica, porque hace la última encuesta de popularidad a Boluarte la coloca con 91, 90% O sea, es de pelea de enanos, desaprobación. dices tú. O sea, a ver Claro, si o me sea, desaprueban están un poco menos a mí de que a ti. lejitos contigo, ¿no? Claro, uno de los otros, de los dos es un poquitito más pensante, ¿no? Tiene dos dedos de frente, o por ahí se ha dado una leída de las redes sociales y habrá dicho, ¿a dónde se va a ir la señora mientras de... Es que hoy día, por ejemplo, ha habido marchas, no solamente en Lima, Mm. y en estos últimos días ha habido marchas en Lima, sí, pero en Ayacucho también ha habido marchas, en la Amazonía también ha habido marchas, entonces de repente también por ahí, o a eso corresponde, Bueno, ¿no? estamos en La un momento decisión del también, por Congreso. ejemplo, tú mencionas las marchas, yo lo he visto por las redes sociales, Ujú. puntuales, cosas muy chiquitas, pero básicamente el momento no es vitrina para ese tipo de actividades, ¿no? Y eso también es un punto en el que podríamos conversar de aquí un ratito más, ¿no? El papel que nos toca a todos como periodistas, Mm. bueno, y los espacios tradicionales de periodismo, ¿no? O sea, no se está desarrollando debidamente una cobertura que permita también generar algún tipo de presión, porque eso es importante también. O sea, tú generas una opinión, generas presión, preocupación, y eso puede obligar, empujar a las autoridades para que hagan algo que no está sucediendo lamentablemente. Por eso Boluarte quiere irse de viaje. ¿Y a qué actividad quería irse de viaje la presidenta? O sea, ¿qué tenía que hacer allá? Era una reunión de las Asamblea de Naciones la ONU, Unidas, ¿no? Y, Asamblea de la ONU. y precisamente las Naciones Unidas no ven como uno de los temas prioritarios el tema ambiental. O sea, ¿qué se supone que iba a ir a mostrar a las Naciones Unidas? O si es que seguramente le iban a preguntar ahí los funcionarios, oye, ¿cómo está la situación, ¿no? En su país? Porque en toda Latinoamérica está ardiendo, y no solamente Claro. en Latinoamérica, sino también en algunos Ahora, países de Europa. fácilmente eso se puede hacer a través de Cancillería, ¿no? O sea, no necesariamente un mandatario, dada la circunstancia de emergencia que se vive en este momento. Claro, es que incluso ahí se ve la distancia que tiene Boluarte, no solamente con la ciudadanía, sino incluso, ¿por qué sí puede mandar a los ministros a las regiones y no ir ella, ¿Mm? y al exterior ella sí se va? O sea, ¿cuál es la importancia que tienen ni siquiera los peruanos en Estados Unidos, sino las Naciones Unidas, que no puede tener otras regiones dentro de su país que a ella le corresponde atender como presidente de la República, y a las que no les da la cara, porque obviamente sabe que le pueden pasar ciertas cosas? Ahora, digamos que la han mechoneado, le han tirado cosas, tampoco es que sea su presencia muy bienvenida. Y en ese sentido te quería preguntar, hablando de luna de miel, de que si el romance se acaba, ¿qué ha pasado con Oscorima? No llegan tantas noticias de él a los medios masivos o a Lima. La relación realmente se resquebrajó entre Boluarte y Oscolima. ¿Y por qué no hay mayor visibilidad, en todo caso, de Ayacucho, siendo que, entendemos, hay una cercanía entre el gobernador regional y la presidenta de la República? Y yo creería que en esa relación hay dos cosas que apuntar, Lía. Lo primero es que Oscorima tiene un lío en Ayacucho. Las obras paralizadas, los reclamos por corrupción, las protestas incluso que se están dando. Ayer hubo otra protesta, en agosto hubo paralizaciones incluso. Entonces Oscorima se ha dado cuenta que tiene que atender a su región. Ya no puede hacer lo que hacía en marzo, en febrero, en enero, que todavía no se descubría el caso del Role, que era irse a Lima una semana entera, a tocar la puerta de Palacio, reunirse con la presidenta, y el día siguiente irse Claro. a la casa banquero a comprar por ahí un par de joyas, y luego volver a los 2 días y regalárselas para que tenga algún decreto de urgencia firmado, o por ahí se le encamine algo. Ya no puede hacer eso porque las comunidades, incluso que protestan en Ayacucho, tienen un principal apunte. Ya no nos queremos reunir con sus directores, ya no nos queremos reunir con el gerente, queremos hablar con Oscorima. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que a través de ellos los decían, ¿no? El funcionario podía prometer algo, no lo cumplía, entonces volvían. Ahora sí queremos hablar con el Ahora, gobernador. ¿Y ahí cuánto tiempo se va? en relación a lo que tú mencionas sobre esta nueva exigencia de la población, no Ujú. solamente en Ayacucho, supongo que también en otras regiones, porque evidentemente cada vez estamos viendo más este rechazo popular Sí, hacia autoridades, ¿no? O sea, ahí se está, o sea, evidenciando una tendencia que puede generar episodios de violencia, ¿no? Y obviamente esas cosas hay que también señalarlas, pero es algo legítimo, la gente quiere protestar también, ¿no? Y no hay canales, no hay formas, porque de un tiempo a esta parte igual, por lo menos desde que empezó el régimen de Boluarte, se han dado una serie de acciones que no claro. permiten realmente expresarse como uno quería,
como antes de esta situación que se vive, ¿no? Hemos visto es una peligroso señora, no cerrar las válvulas de escape de la propia población. hemos visto una señora en Los Olivos que quería expresar su malestar Sí, lo y detuvieron. aparecen pues 100 policías, ¿no? A detener. Una Entonces, cometa, por una en cometa. Arequipa. en Arequipa, ¿no? claro. Entonces, no hay estas válvulas de escape, pero lo que no dices es si hay un malestar, quizás que, por ejemplo, se enfoca en esa autoridad local, pero que en realidad es sistémico, ¿no? Es contra todo el sistema. Mira, yo no creo que en Ayacucho haya aceptación a la presidenta, por eso es que no va. ¿Mm? El tema es que también en Ayacucho se sabe que si protestas, y lo ha pasado a Ayacucho, o te mueres o te vas detenido. O sea, No ha te habido... mueres, te matan. No, claro, te asesinan Para ser- o te vas detenido, Para ser ¿no? crudos y Porque claros. ¿no? es lo que pasó con los dirigentes del Frente de Defensa, ¿no? De los 7 detenidos, una sigue presa, que era la presidenta en aquel entonces, pero a 6, ¿qué les hicieron? Los metieron presos año y medio, ¿y quién les devuelve ese año y medio perdido? Encerrados entre rejas, ¿no? Además, por una acusación tan terrible como terrorismo, que ya sabemos, cuando sales de la cárcel de terrorismo, así no haya habido una condena, sino solamente una detención preliminar, ya te ponen el dedo encima. ¿Quién te va a dar trabajo si es que el Estado te ha acusado pues de terrorista y sabemos pues todo lo que eso conlleva? Pero para apuntar sobre el Corima, y es algo que yo ya lo he dicho en una oportunidad y por lo que literalmente esta palabra que ahora se usa, me han funado en Ayacucho, un sector de la población, ¿Te han es funado? que sí, Un paréntesis nada más. Yo de verdad, bueno, yo tengo 47 años. Ese término lo he escuchado, pero Va a preguntar qué es funado. No, no, por favor. Ahorita aparece la pantalla en blanco y negro y vamos a preguntar qué es funado. ¿qué es funado? mira que yo no tengo la definición precisa, pero lo que yo entiendo es como una denuncia pública o en redes sociales, ¿no? Ya, Entonces, ok. claro, que te ponen el dedo encima en redes sociales. Lo que pasó es que yo a Jaime Chincha, cuando me preguntó por qué eran las protestas, yo le dije, mira Jaime, sinceramente yo creo que la gente no protesta en contra de la corrupción, que es algo que está por demás comprobado del señor Escorima, sino porque se les paralizan ciertas obras o tienen ciertos pedidos que no están siendo corregidos o no se están cumpliendo ciertas promesas. Entonces, por eso, si es que la gente realmente estuviera contra la corrupción, iría a firmar la revocatoria, que no está pasando. Ahora, esto tiene mucha relación con este lamentable concepto que tenemos en la sociedad peruana. El No, roba, pero pero hace obra, ¿no? Claro, O sea, ojo. no importa la corrupción, sino importa que me hagas la obra. Claro, Y porque ahí hay una tenemos que cuestión también fundamental, entender que esencial. Oscorima es un viejo conocido, ¿no? Es decir, lo que dice Adrián tiene sentido porque creo que de sus mañas, por decirlo de alguna manera, o sus defectos, por decirlo de una manera más simpática, ya lo conocían en Ayacucho, sabían perfectamente quién era él. Y entonces me parece que lo lógico es que, claro, le reclaman, oye, te hemos contratado porque ya sabemos que eres Claro. medio chueco, pero que nos vas a resolver. Y no nos están ni siquiera Pero resolviendo. él no tiene ni siquiera vergüenza, ¿no? Cuando le dicen, ¿cómo es que yo consigo los presupuestos? Con Rolex, le grita a la gente. Ustedes ya saben, yo los presupuestos los consigo, dice, las gestiones se hacen, pero tienen que esperarme, tienen que apoyarme, a lo que le dijo el otro día a una población, ¿no? Porque ustedes me van a apoyar, ¿no? Porque yo me voy a quedar hasta el 2030. Porque el señor ya está pensando obviamente en la reelección, ¿no? Entonces sí, lo que ha sucedido en Ayacucho es creo que un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, esa normalización de lo que tú decías, Jorge El Roa, pero hace horas, pero además apuntar que en Ayacucho las 2 primeras gestiones de Wilfredo Corima, estos más de 10 años en los que él tiene actividad política, han normalizado estas prácticas tanto en Ayacucho, han corrompido al periodismo, a un sector del periodismo que incluso avala este tipo de actitudes, que un sector de la población cree que cuando uno va fuera de la región y dice, ¿sabes qué? No están protestando por corrupción, sino por sus obras, está en contra del pueblo, está en contra del desarrollo, que es lo que a mí me dijeron, ¿no? Está por, creo que está por demás decir que no es cierto, ¿no? Claro. Claro, y hay una cosa que has mencionado que me parece que es bien relevante, ¿no? Yo también en algún momento me he preguntado por qué no hay más movilizaciones y todo seguramente desde nuestro rincón, porque es Sí. mirar el rincón, mirarse el ombligo, como se dice, nos podemos preguntar a veces eso como una pregunta retórica, ¿no? Como una pregunta al aire. Pero los fallecidos están, y no solamente eso, o más allá de eso, incluso el tema de las personas que han enfrentado procesos judiciales, que los siguen enfrentando, que han estado en cárcel y los procesos continúan. ¿Cuál es la situación de las personas que estaban detenidas en Ayacucho? Entiendo que eran 5, me parece. Eran 7 en total. Eran 7 sí, y han ido siendo liberados porque evidentemente no había mayor sustento, pero los procesos siguen. El que menos tuvo un año en la cárcel. Terrible eso, ¿no? Imagínate. Un año de cárcel
por organizar una protesta, por participar de la protesta o por simplemente ser parte del Frente de Defensa, que era el que organizaba la protesta. Es que puntualmente, y eso es lo más escandaloso, la acusación que se les hace a ellos es de terrorismo y de financiar actividades terroristas relacionadas al 15 de diciembre del 2022. Y ese día yo me pregunto, ¿cuántos militares fueron asesinados o cuántos policías fueron asesinados? Pero ¿cuáles Se supone son que esos se hicieron, actos? claro, actos terroristas, ¿no? Más bien fueron la gente que estaba protestando, la gente que estaba pasando por ahí, la que terminó muriendo. Entonces sí, obviamente a todos nos llamó la atención que el 12 de enero aparezcan gente de la División contra el Terrorismo en Ayacucho, se lleven a 7 personas que salían de una protesta, se los lleven al cuartel Los Cabitos, que era donde... O sea, Esto te iba a preguntar, ¿qué tan fuerte es el impacto pero de una manera de la fatal, ¿no? memoria social de un pueblo que ha sufrido lo que ha sufrido Ayacucho, que vengan estos policías específicamente de esta división y que los lleven a un lugar como Los Cabitos? ¿Cómo lo analizas tú siendo de allí, tus padres habiendo fundado Estación Huari y conociendo todo lo que es Ayacucho? Y lo que significa en la En Los historia, Cabitos. digamos, de la violencia en nuestro país, es el lugar precisamente, ¿no? No estamos hablando de cualquier lado, o sea, Estamos ¿cómo hablando lo ves tú? de un espacio en el que aproximadamente 500 personas desaparecieron y hasta ahora no se las encuentra, y en un lugar en el que había un horno en el que se incineraba a los detenidos que llegaban a este cuartel, ¿no? Yo les puedo contar que en esos días, ese día particularmente cuando dijeron Los Cabitos, ni siquiera los periodistas querían ir. Los familiares con mucho miedo se acercaron a tocar la puerta, a intentar saber si es que ahí estaba, porque uno decía, pues Los Cabitos, el recuerdo inmediato de desaparecidos, algo les va a pasar. Claro. Más bien no fue así, los trasladaron sí a Lima, porque muy cerca está el aeropuerto de Los Cabitos, de hecho es una zona colindante, y en una avioneta se los trajeron para Lima, y bueno, ya el proceso judicial, que Claro. como dice Lía, continúa, pero ya han sido liberados 6 de 7. Pero acá hay algo importante, ¿no? Porque estamos viendo o estamos asistiendo, siendo testigos de alguna manera de la criminalización de la protesta, pero estábamos conversando hace un momento con un catedrático universitario respecto a la instrumentalización de las leyes para, de alguna manera, socavar precisamente un derecho fundamental como es el derecho a la libre expresión o a la protesta pacífica, si quieres, Claro. por último, ¿no? Porque se juegan que hay hechos de violencia, hay desmanes, hay vandalismo, en fin, pero esos son casos puntuales que se pueden manejar en otro nivel, no en un nivel tan drástico como asesinar a alguien o criminalizarlo, Un año de acusarlo, cárcel, ¿no? o mandarlo a la cárcel. Eso Terrible. mismo, sí, eso mismo, ¿no? Pero el mensaje que hay detrás de todo esto, y es una opinión muy personal mía, es que yo considero que sí lograron con las detenciones y con los asesinatos apagar la protesta social en Ayacucho, ¿no? O De la sea, manera más brutal, no fue gratis, ¿no? Sucedió estos dos y sucedió además la relación Oscorí-Madina, que, bueno, obras para la UNCH, justamente uno de los focos principales de la protesta era la Federación Universitaria de la UNCH, entonces apagamos los 3 focos y se acabó el problema, la gente no va a salir a protestar, uno, porque tiene miedo a que lo asesinen, o porque tiene miedo a que se lo lleven detenido, o porque pertenece a la UNCH y bueno, la FUSH ya no está saliendo a protestar, entonces, ¿quién organiza la protesta? Ya no hay frente de defensa, ya no hay academia, claro, se desarticula, Es un ¿no? momento terrible en realidad, ¿no? Porque, digamos, no es que sea una desidia propiamente de la ciudadanía, sino Claro. el temor, el miedo que se instala ya progresivamente por ese tipo de acciones que tú bien has enumerado, ¿no? Y eso es incluso más peligroso, ¿no? Porque digamos, el miedo te puede paralizar como país, ¿no? Y así simplemente te dejas llevar por aquellos que tienen en este momento el poder y que sabemos que no están haciendo un trabajo pensando en la ciudadanía. Sí, sí, de hecho, eso es creo que una de las razones por la que hoy no hay protestas. Donde ahí podemos hacer análisis seguramente, como ya lo han hecho algunos especialistas en ciencias sociales, como eh, este sociólogo que apuntaba que hay un divorcio, ¿no?, entre distintos sectores de la sociedad, por ejemplo, los familiares de los fallecidos que dicen, ¿no? Ustedes no han protestado cuando mataron a mi padre, ¿por qué voy a salir a protestar yo cuando se bajan la Junta Nacional de Justicia? O sea, esto es un Claro, son organismo. conceptos lejanos para la Claro. ciudadanía, ¿no? Entonces, por ahí es muy difícil volver a articular, ¿no? Eso ya le tendría que corresponder a la clase política, pero no hay clase política. Entonces, ¿quién se supone que va a hacer eso? Y hay una fractura, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo sientes tú que cae esta pregunta de por qué no hay protestas cuando tienes un pueblo como el ayacuchano que te dice, han matado Sí.
a los nuestros, han encarcelado a los nuestros, ¿no? Hemos estado allí, pero como en ese momento, a ti te preguntas por qué no protestamos, no te parecía o no estabas de acuerdo o no te movilizaba, entonces no viste nuestra protesta. ¿Y cómo cae esa pregunta que la hacen líderes de opinión, la hacen académicos a veces, la hacen autoridades también, las poquitas que hay de oposición? ¿Cómo cae esa pregunta? Bueno, yo creo que deberíamos agarrar el texto de Omar Coronel, que creo que es 2 páginas, imprimirlo y repartirlo por todo el Perú para que entiendan un poco cuál es la situación, ¿no? Me parece muy preciso lo que dice Omar Coronel, que es cierto, hay esto de la herida abierta de los familiares y que dicen, "Pucha, nunca te has interesado por mi causa y yo quieres que me interese por la tuya, que no tiene que ver con vidas, sino tiene que ver con un organismo que yo no sé y muy poca gente sabe para qué Como sirve, ¿no?". dicen, nosotros ya protestamos y Claro. ya nos han hecho lo que nos han hecho, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que protestar nuevamente? Sí, eso. Protesta tú ahora. Y además, ¿no? Que al inicio de las protestas hubo ciertos sectores que veían una consigna de otro grupo que no le parecía, y me refiero sobre todo al expresidente Pedro Castillo, que podemos estar de acuerdo, ¿no? En que hay un sector que legítimamente, con su derecho de opinar, dice, bueno, que lo restituyan, otro dice que lo liberen, otro sector dice que lo tengan preso toda su vida. Pero claro, este también ha sido un punto central, creo yo, en el que mucha gente ha dicho, bueno, pero siguen protestando por Castillo, pero hay causas mayores por las que podían haberse unido, pero la invalidación, ¿no? La invalidación del otro, ¿no? Y del El llamarlo, claro, ignorante o llamarlo, no sé, fanático, o no entender el por qué tal vez empatizaban tanto con Castillo, sí, también creo que es una razón, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera saltar un poco al tema relacionado con el ejercicio de la libertad de informar, ¿no? De la prensa sobre todo. Bueno, desde Castillo, igual, hubo una serie de episodios que atentaban Sí. contra la libertad de información y de los propios periodistas, ¿no? Reporteras del propio canal del Estado fueron sacadas así en vivo, en peso, cuando trataban de preguntarle algo a Pedro Castillo y en fin. Pero en esta parte, en este último tramo, con ya el régimen de Boluarte, esto definitivamente ha llegado a A niveles, su cúspide. a su Sí. cúspide, en el sentido de que ministros quieren denunciar a periodistas, congresistas, como el expresidente del Congreso, acusando a un periodista de reglaje, o sea, poniéndolo al nivel de un sicario, de un integrante de organización criminal. Boluarte misma, que no declara hace mucho tiempo, 70 días. 70 días, Ahora. ¿no? Porque ya Porque tiene un tramo antes largo tuvo también. también otro conteo de casi 50. La manera como se dirigen a los periodistas, o sea, hay un maltrato, por decir una palabra bastante suave, respecto al ejercicio del periodismo. Y yo estoy segurísimo que en regiones esto debe ser mucho más grave todavía, ¿no? Es escandaloso lo que está pasando, ¿no? Sí, en regiones lo que ha sucedido muchas veces con las fuerzas del orden, los empujones así, pero, por ejemplo, con el señor Soto, el congresista y expresidente del Congreso, en Cusco, la situación que hemos reportado desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, es que cualquier cosa que le decían, sin ni siquiera ser causal pues, de una demanda, simplemente por hacer perder el tiempo al periodista, porque bueno, sabemos qué significa un proceso judicial, simplemente la respuesta a la querella cuesta plata. Se empapelan Y pensemos eso que demanda un montón de tiempo, Y el esfuerzo. periodismo no pensemos es que pues hay una carrera. colegas que no pertenecen a grandes medios, que trabajan, Claro. que son a veces corresponsales, lo que le llaman en las regiones, y que no tienen un sustento de un medio grande que te pague abogados o que te acompañe en el proceso, ¿no? Claro, claro. Y imagínate, le haces perder tiempo al periodista, pero le haces Claro. perder dinero además, y ese es su cometido, ¿no? Entonces empapela a la gente por doquier, y esa era la práctica de Soto. Pero ahora tenemos a Santibáñez, que ha sido calificado por la ANP como el ministro con más ataques y el ministro que literalmente está con la pata arriba contra la prensa, porque ya lo que hemos visto con Carla Ramírez. Ramírez Claro. es escandaloso, ¿no? Que le escriba por el WhatsApp a amenazarla y que le diga, no, yo no le digo difamadores a todos los periodistas, te lo digo a ti. Y espérate porque en los próximos días vas a recibir mis acciones legales. O sea, este señor, como se siente intocable, porque seguramente le sabe cosas a la presidenta y asegura, y eso además se está demostrando con los reportajes periodísticos del buen periodismo de investigación que se está haciendo ahora, y eso creo que hay que destacarlo, se siente tan intocable que ha asumido pues una especie de, se cree, no sé, la Santa Inquisición de los periodistas, que él puede cortar cabezas y que puede empapelar a quien se le dé la gana, se ha metido con Hildebrand, imagínate, antes
Cualquier político, pues, si había alguien a quien le tenían respeto, era Gorriti, Hildebrand, estos periodistas, pero que con larga trayectoria. Pero nunca este no mandó llamó su a demanda, nadie. ¿no? Porque parece que hay bastante boquilla, ¿no? El ministro es bastante suelto de palabras, ¿no? Dijo que además iba a denunciar a todos los periodistas que compartieran la transcripción de sus audios o que compartieran sus audios, pero parece que bastante soltura en la palabra, pero sabe en el fondo, siendo abogado, que no tiene los elementos para de ninguna manera llevar a cabo una demanda. Y en el caso de lo que ocurrió con Carla Ramírez, hay que tomar en cuenta que él ostenta un cargo de altísimo poder en el Ministerio del Interior, que además, recuerden que el Congreso, nuevamente, siempre apareciendo, ¿no? Le está dando, porque yo ya lo doy por hecho, que faltan etapas, la capacidad de investigar, ¿no? La capacidad de investigar a esa policía que depende de ese ministro que de una manera totalmente prepotente le habla así a una periodista que lo viene investigando hace buen tiempo. Sí. Y es por eso que evidentemente hay una comunicación, porque ella viene investigando al Ministerio del Interior y a este ministro en particular. Entonces, ese ministro, que como dice bien Adrián, muy empoderado, porque sabe que hay un Congreso que le estaría dando las facultades a la policía, que depende directamente de él para que investigue. Entonces, si el ministro que tiene la potestad de que te inicien una investigación por lo que fuere, te amenaza, esa posición de poder en la que es relevante, porque a veces dicen, ay, ¿por qué los periodistas necesitan protección especial? Es una situación. Un ministro en ese tipo de avatares, cuando realmente tiene que preocuparse en otras cosas que son sumamente preocupantes e importantes. La delincuencia está desbordada, el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, claro, uno dice, crimen organizado, ¿a qué nos referimos exactamente? El día a día, la gente la matan por un celular, por una cartera, por una bicicleta, en fin, o sea, en ese tipo de cosas se debería estar enfocando el ministro Santibáñez. ¿Tú cómo lo ves, Adrián? Mira, este señor revisa Twitter, porque lo de Carlos ha sido un comentario en Twitter. O sea, ha retuiteado lo que el canal en el que está trabajando, Panamericana, compartió, además citando pues un documento del Congreso. Simplemente lo que ha hecho ha sido difundir un poco más la información que el canal en el que ella desempeña la unidad de investigación, la jefa de la unidad de investigación, ha encontrado, y bueno, por eso, o sea, este señor parece que estuviera scrolleando todo el día, a ver a quién quiere yo ahora, en vez de ver, pues, como tú dices, ¿no? Lo que sucede en las calles. En Lima no se puede sacar el celular en la calle. Da terror. En que a veces el Serenazgo pasa con un megáfono diciendo, por favor, guarde su celular, por favor, guarde sus celulares. Porque no podemos hacer nada por ustedes. ¿Cómo es posible que lleguemos a una situación de y la otra situación crítica que tenemos es que no hay un día en que no salga una noticia en que detienen policías involucrados en algún caso, ¿no? Hoy día Verónica Linares informó un caso en Los Olivos que habían detenido una banda y 2 policías en la banda. Y entonces, en vez de preocuparse, si es que realmente quisieran que la policía recupere las facultades de investigación, pues que sea una policía reformada. ¿Hace cuánto tiempo nos vienen meciendo con la reforma de la policía? No va a pasar eso. Yo me acuerdo que Sagasti incluso lo prometió, ¿no? O sea, muchos recuerdan el periodo de Sagasti como un periodo positivo, porque bueno, fue transición, pero yo recuerdo que él prometió sentar las bases para la reforma policial. Y no pasó nada de nada. Y no va a pasar nada de nada en el corto tiempo, al menos hasta que Boluarte deje el cargo, si es que se le ocurre dejarlo, porque no sabemos también. Yo personalmente pienso que así venga cualquier presidente o presidenta, eso no va a suceder, digamos, de una manera por lo menos tan fácil, porque evidentemente hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, las instituciones se deben respetar, ¿no? El Congreso se debe respetar, la presidencia como institución se debe respetar, las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, pero lamentablemente ese respeto a la institucionalidad no tiene que ver necesariamente con, digamos, con las personas que están a cargo de hacer respetar esta institucionalidad y mucho menos con las personas que forman estas instituciones. Entonces, si hablamos de una reforma de la policía, por ejemplo, no estamos tratando de atacar a la policía como institución, porque debería ser, digamos, una institución respetable. Deberían ser los policías mismos los que quisieran que su institución se reforme. Y mientras no suceda eso, va a pasar que venga un ministro o venga un presidente o presidenta tratando de impulsar una reforma policial que no va a pasar porque evidentemente hay una serie de integrantes que no van a dejar que eso suceda. Pues. Porque están metidos en el ruedo. Efectivamente, así es simple. Pero punto de origen, ¿qué hacía el señor Santibáñez antes de todo esto? Y siempre lo dice, ¿no? Yo soy defensor de los policías. O sea, el señor era abogado de policías denunciados
por estar involucrados en diversos delitos. Sí es Y ese defensor. señor claramente no va a liderar una reforma. Sí es el defensor de los policías, ¿no? Pero de los policías que demostró que eran unos sátrapas, porque estaban metidos en diversos delitos y claro, lo que Jorge apunta, ¿no? La misma gente ya perdió la confianza en el policía. Yo me acuerdo cuando era niño siempre te decían, no, espera, el mundo ideal es que las personas más respetadas sean el profesor y el Claro. policía. El mundo ideal, ¿no? En este país, los profesores que tenemos en el Congreso, Alex Paredes, por ejemplo, era profesor, pero ¿Qué mira, te puedo decir, hermano? claro, o sea, ahora está de rodillas ante Dina Boluarte cuando él parece que se ha olvidado que llegó al Congreso gracias a Castillo. Y era así de Castillo. De Castillo, Era o sea, el pinky cerebro de Castillo, era de los más cercanos. y ellos contaban incluso que habían acampado en las huelgas y habían dormido en el piso y habían pasado los peores momentos. O sea, y uno decía, anda, o sea, son tan cercanos que es imposible, pues, que lo pero, traicione, digamos. pero claro, o sea, uno ve Pero además, el lo de Alex sueldo. Paredes ha Amigos sido en lindo, política, diga, ha sido así. Alex Paredes fue, ¿no? Con su documento, reconsideración para el viaje de nuestra sagrada presidenta. Salió Dina Boluarte. Ya no quiero viajar, váyanse Yo todos. no quiero nada. Ya, retiro mi reconsideración. Realmente de una actitud increíble y pareciera que fuera de la bancada oficialista, ¿no? Cuando técnicamente no hay No existe la supuestamente bancada esa oficialista. bancada. No quiero cerrar el programa sin hablar de un temita importante, que es que hay algo que ha ido pasando ahí por debajo y que el viaje y, bueno, los incendios forestales que sin duda son importantes, pero el Congreso siempre está trabajando algo de contrabando. Y esta vez tiene que ver con el TC. El abogado César Azabache lo ha llamado la tercera ley Rospigliosi. Rospigliosi ha dicho que no es su ley, ¿ya? Pero en la Comisión de Constitución ya pasó, y es que quieren cambiar el número de votos en el TC. ¿Por qué quieren cambiar el número de votos? Porque no les están cuadrando los números, ¿no? Entonces tienen ellos un caso en el TC en el que pretenden que se prohíba al Poder Judicial intervenir en los procesos de destitución de autoridades, ¿no? Entonces, como los votos no les cuadran, quieren, y ya aprobaron en primera instancia, cambiar la cantidad de votos necesarios y poner al Congreso fuera de cualquier control. Es decir, el poder del Congreso se sigue aglomerando, ¿no? Y esto creo que no se ha dicho lo suficiente y yo hemos estado consultando a algunos abogados, no es algo que va a ser fácil de deshacer. Es una reforma constitucional que si se lleva a cabo nos va a poner en una situación peor de la que estamos en cuanto a los poderes absolutos del Congreso y que puede tener que ver en el fondo con los presidentes y los jefes de los organismos electorales. No sé si habías escuchado de esta noticia. Mira, la verdad son tantos golpes, ¿no? Del Congreso que si uno quisiera hacer incluso un recuento de todo este periodo, yo creo que pierde la cuenta y se le van algunas cosas porque precisamente hablabas de deshacer, pero ¿cuánto nos va a costar rehacer o recuperar un poquito de lo que Tomando teníamos? en cuenta, ¿no?, que se viene en la próxima elección ya la bicameralidad, ¿no? Estamos hablando de que va a ser muchísimo más complicado y difícil, por no decir imposible, que algo pueda revertirse de lo que se está aprobando acá. Pero sobre todo, permíteme un ratito, Lía, el tema es, ¿por qué es importante ponerle foco en esto? Porque los procesos que se han dado en el Congreso de la República en los últimos años, por ejemplo, en temas de acusaciones constitucionales y demás, han violado sistemáticamente el debido proceso. O sea, estos señores quieren desaforar, desembarcar a alguna autoridad que no les conviene, que no les servila a ellos o funcional a ellos para hacerlo un poco más tranquilo el término, y votarlos. O sea, despejar la cancha. Y no vamos a tener ni siquiera la oportunidad, o una autoridad, por ejemplo, de poder acudir al Poder Judicial a través de un recurso de amparo, en fin, no sé, y eventualmente llegar al Tribunal Constitucional para que esta situación de abuso en la que pudiera estar siendo víctima pudiera revertirse. O sea, estamos hablando exactamente de qué cosa, de una vulneración a los derechos fundamentales de la persona, al debido proceso, a la legítima defensa, si quieren, en temas procesales, a una serie de situaciones que antes eran impensables que pudieran pasar, pero ahora están pasando y tienen el poder para hacerlo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Lo que debería llamarnos la atención. Sí, sí, bueno, cada mes creo que cambiamos un poco de agenda, ¿no? Porque claro, hace un mes, o ya un par de meses creo hablamos de la ley de impunidad y nos indignamos todos y ya lamentablemente tenemos que pasar la página porque el Congreso se viene con más cosas y así va a continuar
hasta es cuándo? agotador, ¿no? Porque, Ya no sabes. claro, se vienen las próximas elecciones y también con todo su control, también creo que el temor es legítimo, ¿no? ¿Cuál va a ser la oferta por la que nos van a impulsar a elegir? Impulsar u obligar a elegir, porque, claro, o sea, Distrito quieren único todo ellos, ¿no? electoral, no sanciona a los partidos que incumplen cosas. Han cambiado pequeñas reglas de juego para volver. Y justo lo que iba a decir es, no piensen que se van a librar de los rostros que están viendo ahorita y que nunca más los vamos a ver. Muchos de ellos, no sé, quizás la mayoría, van a ir para el Senado. Y yo sé que depende de nosotros cerrarles el paso, pero no es tan sencillo porque hay un detalle, como dice Adrián, de la oferta, ¿no? La oferta electoral. Y eso es también importante porque, claro, siempre se dice, vota bien, elige bien, lee los planes de gobierno, en fin, pero el sistema no está funcionando, pues. O sea, y no me refiero acá a volar todo, en fin, no, me refiero a que como se está depredando la manera, el sistema democrático en nuestro país con tantas leyes que se han ido aprobando, a veces incomprensibles para la gran mayoría, porque están aprobando cosas y cosas y cosas que uno en la práctica, o sea, no se detiene a pensar, esto tiene consecuencia con esto y con esto y con esto, como ahorita el tema del Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, nos endilgan como ciudadanos la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Vota bien. Claro. Pero no se puede votar bien porque ¿por quién vas a votar finalmente? Y termina siendo la práctica más fácil, ¿no? Ponerle el dedo encima al ciudadano y decirle, oye, por tu ignorancia tenemos a estos gobernantes y tenemos a estos congresistas, pero claro, se resume la práctica democrática al simple hecho de ir cada 5 años a marcar un papelito y bueno, nos vemos en 5 años, hagan lo que quieran en estos 5 años, total es mi culpa. Pero no es así, ¿no? Porque la democracia no es solamente el hecho de votar, sino también el fiscalizar, el joder. Perdonen la palabra, el joder todo el tiempo. Estar allí, ¿no? Ajá. Y además es bien fácil, y justo vi el documental que Sin Esmero subió del metadocumental, se llama sobre Fujimori, y yo les recomiendo que vean el arranque. Mira, vean solo el arranque y escuchen lo que Alberto Fujimori proponía en el debate. No vamos a privatizar ninguna empresa, no va a haber shock. El señor proponía toda una serie de cosas que luego hizo lo contrario. Entonces, claro, uno dice, bueno, me voy a informar, voy a escuchar a este congresista. Llega al Congreso, se pelea con su bancada, se va a la otra bancada, vota exactamente lo opuesto. Yo debo decir... Se convierte en un lunar solitario, porque finalmente no puede hacer nada si no tiene una bancada. Voy a hacer un ejercicio rapidito, ¿ya? ¿Tú votaste por 2 congresistas con numerito? O sea, ¿elegiste 2 personas específicas o votaste? Voté, sí, voté. Ya. ¿Esas personas hicieron lo que tú esperabas? No. No entraron. Congresistas? Bueno, ¿No qué? No entraron. Seguro que eran buenos, por eso no entraron. Porque ahora un poquito la lógica es que los buenos no llegan, ¿no? Yo voté por 2 y uno no entró, efectivamente, y el otro voto fue perdido. O sea, yo en este momento, si supiera dónde vive, voy, le toco la puerta y le digo, devuélveme mi voto. Pero yo te diría algo, pues, asume tu voto, asume tu voto, ¿no? Como esa es la lógica que utilizan, claro. Eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, pero no significa solamente votar y se acabó, ¿no? Sino porque te tienen que rendir explicaciones. La ciudadanía, el concepto de ciudadanía, el espíritu de la ciudadanía significa participar de la vida pública, política de tu país. O sea, no solamente marcar y decir, asume tu voto. Incluso el concepto de funcionario público, o sea, público, tú literalmente estás ahí por mi voto, deberías responderme y retribuirme en parte lo que te he dado y en mi confianza, ¿no? Pero los señores cierran la Plaza Bolívar, no se puede permitir a poner una pancartita, ¿no? Pero el ejemplo, creo que yo más conocido de esta decepción, ¿no? De esto que, bueno, en campaña todos son buenitos y luego se convierten en lo peor es Málaga Trillo. Más allá de lo que pensemos, el señor entró con unas banderas, con unas consignas, con unas ideas. Para empezar, se separó del partido en el que estuvo, tomó una postura totalmente opuesta a la que había propuesto. Y bueno, sobre el tema de ciencia, no sé si mayores cosas ha propuesto, llevado a cabo, más allá de ser el autor de la última moción de vacancia de la era Castillo, ¿no? Pero antes coqueteaba con Castillo. Quería ser su ministro, Entonces este señor lo que quiere es poder y termina ahora con la ultraderecha bien pegado, traicionando sus propios principios, traicionándose, que no hay nada más miserable que eso. ¿Está con Avanza País o con Renovación? Y con Avanza País. Con Avanza País, ¿no? Entonces va de Morados a Avanza País. Entonces, yo digo, está perfecto si usted es seguidor de Avanza País o de Renovación Popular o del que fuere.
Pero entonces, si yo soy seguidor de un partido y creo en las cosas que propone, voto por una persona que representa eso. Y luego no pasa ni un año y ya la persona está en cualquier otro lado. Pero sigues ganando tu sueldo, pues, ¿no? Por ejemplo, No, el no, ahí congresista sigue, ¿no? Anderson entró para un partido, se distanció del partido, ahora es una vela solitaria en el viento, porque finalmente, o sea, si tú entras con una bancada, tus proyectos pueden ser impulsados, promovidos por tu bancada, respaldados por tu bancada. Ese es el proceso, digamos, que se sigue en el Congreso, ¿no? Somos una bancada de 3, por ejemplo. Yo tengo una idea, un proceso, un proyecto de ley, ustedes me respaldan con las firmas, puedo hacer conversaciones con otras bancadas. Puedes participar de comisiones. Exactamente. Me peleo con ustedes dos, me voy, me quedo solo sentado en el tribunal. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, es mentira esto de que no, yo soy independiente ahora y no puedo compartir. No, lo que es un voto menos en el conteo, ¿no? Al final, ¿no? Y finalmente es un voto perdido. Porque Es si un uno voto casi votó por perdido. esa persona o por mí, por ejemplo, no tengo ningún tipo de capacidad de acción dentro del Congreso. Fregados. O sea, son vacíos dentro de este sistema, digamos, democrático, porque finalmente la democracia debería ayudarnos a todos a mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos, pero este tipo de vacíos no permiten un trabajo sostenido en el tiempo y que finalmente genere solvencia en ese sistema. Quería, antes de ir cerrando y leer los comentarios y agradecer que hayan comentado, algunas de las cosas que dicen ya las hemos hablado, preguntar por los congresistas ayacuchanos, ¿qué tal rendimiento han tenido? ¿Qué tan buena percepción en la región? Bueno, por Ayacucho entraron 3 congresistas de Perú Libre. Uno muy cercano a Castillo, que es el profesor Takuri, que es precisamente quien contaba que me había dicho que había dormido en el piso y lloró, porque yo lo pude ver en primera persona cuando ganó Castillo, se puso a llorar y me contó todas esas cosas. Que lo agarraron a huevazos una vez que llegó a Ayacucho, la congresista Margot Palacios, que era una acérrima defensora de Cerrón y que terminó siendo echada de Perú Libre hace muy poco, de la bancada incluso, y cuando renunció le dijeron, no, tú no renuncies, si no te votamos. Te votamos. Claro. Tú no me terminas, yo te termino. Y terminó pasando lo mismo con el señor Alex Flores, ¿no? Que sí se pegó un poco más al ala de izquierda de los que eran pues el partido de Verónica Mendoza, acompaña un poco los votos con ellos, quiso formar su bancada socialista, no lo logró mucho, pero sí lo que hay que decir claro es que en un momento, sobre todo en las protestas, hubo un momento en el que Ayacucho y las diferentes organizaciones sociales los declararon no gratos. En general, en realidad, hay un desencanto y desconfianza de la población hacia sus representantes de comida, porque la representación nacional en el Congreso, si nos basamos en las encuestas, en realidad es prácticamente nula, ¿no? Pero bueno, ellos siguen con esta perorata señalando que son los representantes, en fin. En fin, ya para terminar, Adrián, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer haber conversado contigo. Hemos abusado de su tiempo. No. Quiero darle las gracias a las personas que han estado conectándose con nosotros y algunos que han comentado, ¿no? Pamela, a Teo, Abel también que han comentado por aquí en esta transmisión. Les agradecemos, espero que puedan compartir también y acompañarnos más adelante en otras ediciones de Perú de miércoles. Así es, vamos a estar todos los miércoles conversando. Vamos a hacer toda una primera ronda de periodistas, pero también queremos conversar con expertos, expertas, para ir conociendo qué trae el Perú de miércoles. Así que nos vemos la próxima semana, 8:30 de la noche. Gracias, Adrián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo. Yo me voy a parar porque tengo que... Somos autogestionarios. Me voy a parar. Nos vemos.